Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la brutal crisis que se está gestando en Argentina, que realmente hay muchísimos economistas que están hablando de un colapso absoluto dentro de muy poco tiempo por todas las medidas del gobierno, todas las medidas obviamente que dejaron gobiernos anteriores y además el catalizador del coronavirus que vino a destruir todo lo poco que quedaba. Como todos ya sabrán, Argentina está transitando la cuarentena más larga del mundo y también la más restrictiva del mundo, como podrán haber visto en uno de los videos anteriores en donde mostré los datos concretos, análisis y estudios de entidades internacionales. No se ha logrado contener en absoluto el avance del COVID-19, de hecho está en su peor momento. El índice de mortalidad está en suba y el desempeño de la actividad económica ha tenido la peor caída de la historia del país. Así que voy a estar analizando en este video algunas cifras, rankings, mostrando gráficos, explicando cuál es la verdadera situación de lo que está pasando y de lo que está por venir a Argentina, que parece ser que cierta parte de la población vive con una venda en los ojos y no lo quiere ver, pese a que todos los indicadores demuestran que lo que se viene va a ser terrible. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, sin lugar a dudas, lo que estamos a punto de ver ahora, el primer gráfico me parece que es el más ejemplificador de la situación, de la razón de por qué está a punto de darse un colapso en el país y algo totalmente sin precedentes, pese a que es un país que ha recibido un montón de crisis, esta al parecer podría ser lejos la peor. Y vamos a ver el primer indicador, que es el estimador mensual de actividad económica, que además ha sido elaborado por una entidad del gobierno, el INDEC, así que no es algo que pueda ser falseable, el mismo gobierno está mostrando este dato. Y la caída del PBI se calcula que cayó un 26,4% en abril, un número totalmente brutal, y en mayo un 20,4% interanual. Pero si bien estos números son realmente alarmantes, lo que viene ahora, el gráfico que les comentaba, es algo que realmente te pone los pelos de punta, y son los cálculos de la consultora INVEC sobre la caída en los primeros 5 meses de este año en Argentina. Y como podemos ver en este gráfico, es realmente algo impactante, lo peor que se ha vivido en la historia argentina. Como verán arriba en el título de la imagen, dice crisis 2001, 2009, 2018 y 2020 en perspectiva. En la crisis del 2008-2009 cayó un menos 10,7. En el 2018-2019 la crisis no fue tan fuerte, como podemos ver, fue de un menos 6,6, sigue igual siendo un número gigantesco. La famosa crisis del 2001, la caída fue de un menos 20,3%, pero miren lo que sucedió en el 2020, un menos 27,1%. Y además, como podemos ver en este gráfico, de una manera extremadamente acelerada, que ni siquiera le ha dado tiempo al mismo mercado a reaccionar. O sea que lo que estamos viendo ahora, lo que se está viviendo en el país, todavía no es ni la punta del iceberg de lo que se va a venir. Pensemos todo lo que sucedió en el 2001 y por qué sucedió, teniendo en cuenta además toda la cantidad de meses posteriores a que esto sucediera y cuál fue el desenlace. En este caso fue abismal, la caída fue inmediata y fue brutal. Además de, como decía antes, la peor de la historia de Argentina. Nada de esto es nuevo si consideramos que en 1960 Argentina estaba en el puesto número 21 del ranking de PBI mundial per cápita y en 1970 se bajó al puesto 32. En los 80 la caída fue el puesto número 43. En 1990 el puesto 52. En el 2000 ya estaba Argentina por el puesto 60. 2010 en el 62. Y así el país sigue y sigue cayendo. Pero a diferencia de otros países que han tenido caídas de este tipo durante periodos particulares, en algún punto empiezan a resurgir, empiezan a renovarse, a crecer nuevamente. Mientras que Argentina ha sido una decadencia sostenida que no para de irse cada vez más abajo. Y si consideramos esto y además le sumamos todo lo que hemos visto a esta gráfica anterior en la cual vemos cómo la caída fue brutal, realmente la caída del PBI per cápita va a ser estrepitosa en este caso. Y si bien el gobierno anterior obviamente no ayudó en absolutamente nada en esto, lo mismo aplica para los gobiernos anteriores que han única y exclusivamente colaborado para que toda la situación sea peor. Obviamente queda muy en claro que el actual gobierno está colaborando de la misma manera que los anteriores, hacer que la crisis sea todavía más fuerte. Volviendo a los datos del último tiempo, si vemos este gráfico que es un compilado de la calificadora de riesgo Standard & Poor's, calculó desde el 2010 hasta el 2019 cuáles eran los países que habían tenido el mayor crecimiento y la mayor pérdida del PBI per cápita. Y como podemos ver, según los países analizados, China estuvo en la punta como el que más creció y Argentina nada más y nada menos el peor, el que tuvo el peor de crecimiento de todos. Vemos incluso países de la región como México que tuvo una caída marginal o
Chile, Colombia, Perú, que tuvieron una subida bastante importante, si lo comparamos obviamente con lo que sucedió en el caso de Argentina. Esto, repito, estoy hablando de años en los que todavía no existía ni el actual presidente ni el coronavirus. Por eso lo que se va a venir una vez que se sume esto a la ecuación no es nada alentador. Según el Observatorio de Deuda de la Universidad UCA, se estima que por la pandemia, y en realidad específicamente por la cuarentena decretada por el gobierno actual, ya van más de 900.000 personas, casi prácticamente 1 millón, que han perdido su empleo. Y lo peor de todo es que estamos hablando de mayoritariamente en el sector informal, lo cual obviamente significa que hay gente que es muy poco probable que recupere su trabajo una vez que esto se acabe, y también es altamente probable que en este momento no esté teniendo ningún tipo de reservas ni ayuda del gobierno. Claramente tampoco ningún tipo de ahorro para poder sortear esta dificultad. Y todos estos datos claramente influyen sobre los sueldos de la gente, que le pone un mayor peso al nivel de salarios. Que además ya he hablado en otros videos de este tema, pero el tema referente al dólar ha hecho que el sueldo, por lo menos dolarizado, haya tenido una caída brutal en los últimos meses, especialmente después de las últimas elecciones presidenciales que hubo en Argentina. Si consideramos nuevamente desde el año 2010, Argentina cayó más del 40% en su índice de salarios, superado única y exclusivamente por Venezuela, que cayó un 99%. Si calculamos cuál era el salario mínimo en Argentina en el 2010, era de $393, y hoy estamos hablando de $235. Incluso si volvemos muy poco atrás en el tiempo, solamente a diciembre del 2019, ya el salario en dólares cayó un 12%, lo cual es un porcentaje extremadamente alto para el poco tiempo que ha pasado. Y en este mismo periodo Argentina pasó del 6º lugar al 8º en sueldos. Como podemos ver en este gráfico, que es del ranking de los salarios en la región en dólares, Chile, Ecuador y Uruguay son los primeros países los que tienen el salario mínimo más alto. En Chile estamos hablando, por ejemplo, de más de $400 el salario mínimo, mientras que si vamos en la lista, como les mencionaba antes, Argentina pasó del 6º al 8º con un sueldo mínimo de $235, que esto igual es algo que hay que agarrarlo con pinzas, porque con las restricciones actuales que hay en el mercado, ni siquiera esto podría realmente comprar esos dólares. Por lo que si una persona que cobrara ese importe quisiera realmente compararse con una persona de otro país, para acceder a esos dólares en el mercado formal tendría dificultades, por lo que realmente podría comprar menos dólares todavía. Claramente, bueno, Venezuela es el último con un sueldo mínimo de $2, lo cual es una locura. Obviamente el gobierno quiso replicar medidas que se han tomado en otros países referente al colapso económico, como por ejemplo programas como el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, y algún que otro subsidio a los sectores más carenciados. También se dio ayuda, por ejemplo, con créditos a autónomos, monotributistas o incluso empresas, pero si bien esto lo hicieron muchísimos países, obviamente la situación de Argentina no era la misma que el resto, y esto va a impactar de forma también negativa. Todo este aparato nuevo de ayuda económica, ayuda entre comillas, porque en realidad es una devolución de lo mismo que ha generado cada persona en este país, claramente el gobierno no genera absolutamente un peso, fue montado sobre un gasto público ya gigantesco, lo cual va a hacer que se profundice aún más el déficit fiscal. Como hemos visto, se está financiando con emisión monetaria, que ya se está teniendo que importar papel porque se ha gastado absolutamente todo. La máquina de impresión de billetes está ardiendo literalmente. Ha salido en diversos medios y además, como ya sabemos, es un país que cuenta con un largo historial de defaults e inflaciones extremadamente altas. Justamente estamos en un default técnico actualmente que no se ha pactado aún nada con el FMI. La inflación parece estar estancada actualmente por la situación, pero en cuanto se libere la economía va a explotar nuevamente. Y claramente hay una falta de conducta macroeconómica. Ni hablar de una moneda fiable, que hoy en día el peso dejó de ser hace bastante tiempo una moneda, ya que no sirve como reserva de valor y pasó a ser más bien una cuasi moneda. Y miren esto también que es interesante, que es el gasto público en relación al PBI en Latinoamérica y Caribe, que muchas veces hay países que no entienden esto, pese a que tenemos casos como el de Argentina o Venezuela, que están en los primeros lugares de más gasto, y nos podemos dar cuenta que es insostenible a largo plazo. Cualquier país que tenga un gasto en relación al PBI tan grande como el de Argentina o Venezuela, claramente va a seguir el mismo camino que estos dos países. No hay otra fórmula mágica. Y obviamente, por culpa de esta cuarentena impuesta por el gobierno, la recaudación no ha parado de caer. Y por otro lado, como decía antes, no ha parado de aumentar el gasto. Entonces no queda otra posible solución a este problema que una explosión en el déficit fiscal. Y según datos
referentes a este tema, en junio fue de 253.000 millones, lo cual es 37 veces más alto que el mismo mes de 2019. 37 veces, es realmente una locura. E incluso estimaciones privadas lo posicionan cerca del 7,5% del PBI. Pensemos que está subiendo cuando en realidad ya era extremadamente alto y lo que tendría que haber hecho era bajar en los últimos meses. Si la situación ya era delicada antes, imagínense lo delicada que es con un aumento de, por ejemplo, 37 veces. Y como decía antes, la inflación, si bien en los medios parece que esto se está escondiendo, viene planchada, viene, por así decirlo, anestesiada por la situación que se está dando de la cuarentena. Pero en cuanto la economía se vuelva a liberar, vuelva a haber flujo de dinero, obviamente va a explotar y van a ser números realmente astronómicos que, como siempre, a los que más perjudican es a los que menos tienen. Miren lo que ha sido la inflación en los últimos años, también comparada con otros países. Y si, por ejemplo, vemos el año 2019, países como Perú, Bolivia o Chile tenían una inflación muy baja. Argentina era de 53,8%. Del 2010 al 2019 el acumulado fue de 1.571,4%, mientras que países como Chile tuvo solamente un 35% o Perú un 32%. Y si vamos a la anual, de Argentina fue un 32,5%. Incluso miren, si estos 5 países, sacando obviamente a Argentina, lo sumamos, ni siquiera da el número de lo que ha logrado Argentina. Y algo aún más desalentador y que preocupa más todavía es que, como decía antes, con el gasto público brutal que tiene el país, la nula producción por parte del gobierno, los que obviamente van a tener que poner el pecho a esta gran problemática son los privados, que son actualmente los más castigados de todos, obviamente en el tema económico e incluso también en el tema social, ya que todos los políticos, asesores e incluso gente que está a favor del actual gobierno no ha parado en el último tiempo de atacar al privado, como si de él se tratara la culpa, cuando es en realidad el gobierno el que ha sido el culpable de todo esto. Y si vemos este cuadro comparativo, realmente es desalentadora la situación. En el último informe, bastante exhaustivo del Banco Mundial, sobre la facilidad o dificultad del sector privado de hacer negocios, llamado Doing Business, muestra que de un total de 190 países que evaluaron, Argentina aparece con un puntaje de 59 puntos sobre 100 y esto lo ubica en la posición 126, lo cual obviamente nos da a entender que hay 125 países en los cuales es más fácil hacer negocios que en Argentina. Entonces pongamos un poco en contexto toda esta situación que es muy interesante. Pongámosle que viene un inversor de afuera, que ya hemos visto que los países, le guste o no a la gente, crecen, especialmente los países con menos recursos como los que estamos hablando, por la inversión y especialmente inversión extranjera. Si nos ponemos en esa situación que viene alguien a invertir en Argentina, primero, ¿por qué va a querer hacer algún tipo de inversión? ¿Por qué va a querer crear algo en este país si hay 125 opciones antes que son mucho mejores y más rentables? Segundo, ¿por qué se va a arriesgar? ¿Por qué va a arriesgar su capital, su dinero? Capaz, si es un emprendedor privado, algo que tanto le costó, que tantos años de sacrificio tuvo que poner para traerlo a Argentina y que después sea, por ejemplo, demonizado, culpado por todo lo que suceda posteriormente, atacado con todo tipo de impuestos o restricciones únicas que nada más existen acá y no en otros países. Incluso según este informe, cualquier otro país de Latinoamérica, sacando obviamente a Venezuela, es mucho más apto y mucho más fácil hacer negocios que Argentina, por lo cual, ¿para qué van a arriesgarse a venir a este país si pueden ir a Chile, Brasil, México, Colombia, el país que se te ocurra, antes de venir a Argentina? Y ni hablar, obviamente, que en el último tiempo se ha instaurado esta idea de que están empezando a hacer expropiaciones. Hay una deuda todavía sin pagar, que eso va a hacer que invertir en el país, si es que no se llega a saldar este tema, sea prácticamente imposible. Cerraría absolutamente todas las puertas existentes, que las que existen igual son pocas para el país. Y obviamente plantea un escenario muy complejo. Incluso, miren, volviendo al gráfico este, voy a hacer un zoom para que vean que esto realmente es una locura. Esto parece que la gente no quiere verlo, no quiere entenderlo, pero los datos están sobre la mesa. En este gráfico que les comentaba, Argentina, miren con quién está, o sea, en qué puestos estamos exactamente ahora. Estaríamos hablando de que Uganda y Eswatini, que en mi vida lo escuché, está mejor que Argentina para hacer negocios. Y si queremos buscar un país peor, el que le sigue, un lugar en el que sería realmente todavía más difícil que Argentina, no quiero ni imaginar lo que sería eso, estaríamos hablando de que el siguiente puesto es Nigeria, después Solomon Islands, Tanzania, Grenada, Burkina Faso. O sea, realmente la economía de Argentina se ha transformado en una economía africana.
Y según este informe del Banco Mundial, hay 12 indicadores para determinar esto, qué tan fácil es hacer negocios en un país. Y por ejemplo, según este informe, es más sencillo empezar una actividad privada en países como Lesoto, Senegal, que en Argentina. Y repito, si viene un inversor extranjero, ¿por qué va a decidir a Argentina como su próximo país para invertir, si tenemos a otros como por ejemplo Chile, que está en el puesto 59, o México, que están en el puesto 60? Claramente va a ser mucho más fácil, rentable y tranquilo invertir en estos países en vez de Argentina. Y como si fuera poco, estamos hablando de que es el país con más impuestos, con la mayor carga impositiva del planeta. De hecho, en esta parte es en donde este informe castiga más a Argentina, ya que la peor calificación que se le dio al país es en la relación total de impuestos y contribuciones. Básicamente, como decía antes, el peor del mundo. De hecho, según el informe, ejemplifica claramente cómo, aunque una empresa en Argentina pague todos sus impuestos, igual va a ir a pérdida. Entonces repito nuevamente, a ver si queda claro para todos los que no quieren ver esta situación de Argentina. ¿Quién va a querer venir a invertir en un país como Argentina en el cual es más probable perder que ganar? Y miren este gráfico que muestra en la región cómo es el peso de los impuestos sobre las utilidades de las empresas. Claramente vemos que Argentina está siempre dando la nota, siempre en el primer puesto. Y sin tener que ir a compararnos con otros continentes, el gran problema es lo que está sucediendo en la región. Con esta mochila fiscal brutal que hay en el país, las ganancias de las empresas en Argentina siempre van a ser menores frente a los mismos servicios o productos que en los países vecinos. Entonces, si justamente con estos países es con los que Argentina tiene que en el futuro luchar para tratar de conseguir tanto inversión local como extranjera, y más aún pensando en una economía post-pandemia, ¿cómo va a ser posible que siquiera un inversor tenga la idea de pisar en este país para poner un peso? Realmente las posibilidades son minúsculas y cada vez se reducen más. Cada vez el piso está más abajo y parece que un gran porcentaje de la población no quiere ver esto. Incluso el mismo gobierno piensa que una vez que se acabe esta cuarentena se va a reactivar la economía solamente apretando un botón, lo cual claramente no va a pasar. Entonces me parece importante tomar acción, empezar a dejar de ver este tipo de cosas como algo que no va a pasar, sino como algo que es lo que está sucediendo. Y obviamente no permitir que esto siga avanzando. Porque si no, como estamos viendo, el destino es ser un país al nivel de África. Pero bueno, quiero escuchar también sus opiniones, que en los comentarios me digan qué es lo que creen sobre todos estos gráficos, sobre todos estos datos y sobre el futuro del país, también comparándolo con otros países de la región. Si les gustó el video y quieren que siga haciendo este tipo de contenido, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así van a recibir notificaciones cada vez que suba algún nuevo video. Acá abajo les dejo el Instagram y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.